Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y en este martes marketoso, hashtag martes marketoso, vamos a hablar de atención a cliente y responding. ¿Cuáles son las buenas prácticas y las malas prácticas? Empezando siempre con lo negativo para cerrar en un segundo capítulo con lo positivo. Para ello voy a presentar al equipo que me acompaña el día de hoy, así como los veo. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Jorge Gaspar Matamoros, director de análisis de negocio, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes en otro hashtag martes marketoso. Perfecto. Y después veo al siempre querido Negro. ¿Cómo estás, Negro? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Soy Luis González, mejor conocido como el Negro, director de Business Growth en WRU. Un gusto estar con ustedes y hablar de estos bonitos temas. Y por último, y no por eso menos importante, veo al gordito más bonito de todos. Gordito Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy contento de formar parte de este podcast, el cual será muy interesante porque hablamos acerca de un trato constante con quienes forman parte de WRU, dentro y fuera. Entonces, muy contento y a darle. Muy bien, entonces entremos en materia. La atención al cliente la podemos dividir desde una agencia de marketing en dos partes. La atención al cliente interno, es decir, nuestro cliente final, el cliente que paga, y la atención al cliente tercerizada, que es la comunidad, ¿sí? Esta parte de la gestión que recae mucho en social, eh, siempre es muy delicada, porque aunque existan procesos de seguimiento para poderlas llevar de forma correcta, la parte humana siempre intercede y al existir una parte humana, no necesariamente todos los procesos funcionan de librito, como dice el Negro, ¿no? No siempre el libro nos sirve para resolver las cuestiones, ¿no? Hablemos primero de la comunicación tercerizada, es decir, la del usuario. ¿Qué consideran que son los puntos que nos llevan a tener casos críticos? No quiero decir de crisis, sino casos críticos en esta interacción. Uy, pueden ser muchos. Una simple imagen o una palabra puede llevar a una crisis catastrófica, pero si hablamos de algo, o sea, de cómo puede ir evolucionando, es importante que recordar que la voz con más fuerza siempre va a ser la comunidad alrededor de la marca. Siempre. ¿Sale? Entonces, si la comunidad que está alrededor de la marca ataca a la misma marca, ahí empieza una red flag que le llaman, ¿no? Como dice la chaviza. Entonces, ese es el primer paso. Cuando nuestra comunidad está dándonos como destellos de que están inconformes con algo, ahí es cuando tenemos nosotros que comenzar a tomar acciones. Pueden ser procesos diferentes, todo va a depender de la marca con la que estemos trabajando y sobre todo lo que se esté mencionando. Hay que analizar también eso. Si se trata de una cuenta en la que puede ser propensa al ataque constante, es importante hacer un análisis a partir de ese ataque constante, no desde cero. No todas funcionan iguales. Si la marca es una marca muy noble, muy tranquila, donde la gente comunica constantemente felicidad, entonces habrá que hacer un plan de atención y acción basado en esa información. Desde ahí podemos empezar. En ese estricto sentido, Ro, yo creo que donde está el don't es cuando cliente interno no nos proporciona la información completa para la gestión correcta de su comunicación. ¿A qué voy? A lo mejor nosotros nos pueden decir, quiero poner un ejemplo que sea, que hayamos tenido real, aunque no hayamos tenido una crisis. Vamos a hablar de los edulcorantes, ¿no? Si nosotros, antes de tomar las redes sociales de la marca de edulcorantes que estuvimos gestionando por 3 años, no hubiéramos sabido fórmulas,
qué es un agente de volumen, qué significa la sacarosa, la sucarosa, el esteviol, etcétera, 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 y no tuviéramos como la comprensión de los componentes de este producto a favor o en beneficio de la salud, ¿cómo podemos tener nosotros un seguimiento? Entonces, en ese estricto sentido, me parece que es muy importante para el cliente interno concientizarnos de esta parte. Hay veces, y me parece que ahí está el don't, que al cliente interno le da un poco de temor compartir toda su información porque la sienten como un secreto industrial, pero eso se soluciona de una forma muy sencilla, que es a través de un Non-Disclosure Agreement o un NDA o un convenio de confidencialidad. Estos tres conceptos son exactamente la misma, ¿no? Donde el cliente sienta un compromiso por parte de su proveedor para poderle dar la información completa y entonces tener el conocimiento de causa para poder dar atención. Me parece que ese sería un primer punto en la comunicación tercerizada. ¿Ustedes qué piensan? Claro, o sea, al final, vamos a tomar un ejemplo muy claro, ¿no? Un calendario de efemérides. Un calendario de efemérides es, aunque tengamos muy generales, siempre va a ser distinto para cliente A y para cliente B, ¿no? Y no podemos utilizar el mismo contenido para eso. Entonces, pero estoy yo pensando en comunicación tercerizada, me parece que eso ya sería cliente interno. No, para eso voy. Entonces podemos llegar con una propuesta de vamos a hacer estos contenidos y tralala. Y a lo mejor cliente A te dice, me encantan, están perfectos. Pero cliente B te dice, no se alinean mucho a lo que yo estoy buscando, o a mi imagen, o a mis políticas, o a mi tralala, ¿no? Entonces es ahí donde tú del lado de agencia tienes que jugarle un poquitito al adivino. Y pues sí, chance y chicle y pega lo que estás proponiendo como parte de tu planeación estratégica. Sí, pero eso se me hace más gestión de contenidos que responding. ¿Sí sabes? O sea, yo voy a malas prácticas que podemos llegar a tener o donde tenemos que poner el ojo en un responding a comunidad. Sí, justo. Y lo quiero tratar de centrar en el flujo de comunicación. O sea, es a lo que quiero llegar con esto, ¿no? La comunicación es central. Es súper importante tener un flujo de comunicación adecuada donde tú como cliente, para poder tener un responding adecuado de tus proveedores, pues sí tienes que jugar hasta cierto punto, como dice el negro, o lo ha mencionado varias ocasiones, tienes que jugar póker abierto, ¿no? Porque al final el bien común es llegar a un punto de respuesta en el que ambas partes estén satisfechas. Exacto. Sí, exactamente, y es lo que yo quería comentar, o sea, a ver si, querido podescucha, si tú estás pensando en contratar una agencia, debes de jugar póker abierto y en mostrar todas tus cartas y decirle a la agencia en la cual estás confiando, porque va a hablar por ti en tus redes sociales, en los mensajes que emita, todo lo demás, pues dale toda la información, ¿no? No les contas nada. ¿Por qué? Porque entonces vamos a salir con una imagen que a lo mejor no es lo que quieres comunicar a tu cliente final. Y entonces al cliente final le va a hacer ruido, ¿no? Y agencia. Si eres una agencia y nos estás escuchando y quieres buenos consejos también para la gestión de tu agencia, por favor pregúntale a tu cliente todo, no asumas nada. Asume y morirás, dicen por allá, ¿no? Entonces no asumas nada, cuestiona todo. Y pregúntale a tu cliente qué es lo que quiere decir, cuál es el tono. Y hablando de gestión, lo que dijo Jorge, o sea, pregunta las fechas importantes para esa agencia, a qué tendencias se quieren subir, a qué tendencias no se quieren subir. Y díganos, ¿no? O sea, esa es una parte bien importante porque eso sí hay muchos conflictos. Si no tenemos esa comunicación bien establecida, lo que menciona Trix, híjole, porque podemos mostrar una cara de la marca que no necesariamente es la esencia de la misma, ¿no? Y entonces podemos hablarle mal al mercado al que estamos dirigido, o podemos abrir otro mercado que no queríamos, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es súper delicada. Que ahí tocaste un punto que me parece que también que es álgido, que es el tono y manera. Cada marca debe de desarrollar una personalidad, una forma en que quiere acercarse a este público tercerizado, ¿no? Que es su usuario. Y esta comunicación tercerizada tiene que estar bien establecida. Es decir, existen marcas, porque las existen, que les gusta ser irreverentes en su respuesta. Una que me acuerdo muchísimo que era súper irreverente era Virgin, cuando empezó con sus servicios de telefonía celular.
y le encantaba contestarle pues de tú a tú, con un poquito de chascarrillo, con un poquito de albur. El tío Netflix hace lo mismo. O sea, existen marcas que sí están abiertas a este tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque hacer un servicio de entretenimiento muy cercano y además a un público muy, muy, muy joven, lo que están generando es una empatía con su público. Pero hay marcas que no se van a prestar a eso, ¿no? Marcas o que tienen ya mucho tiempo en el mercado y entonces tienen una relación mucho más formal con su mercado, o marcas que van a B2B, que como están hablando entre negocios, ¿no? Son de cierta forma ceremoniosas. Entonces, la definición del tono y manera nos pueden ahorrar muchísimos dolores de cabeza, porque si el responding para mí tiene que ser muy personalizado, ¿no? No importa cuál sea tu tono de manera. Es decir, lo que tenemos que evitar es hacer sentir a alguien que está hablando con un robot. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con un robot, tú como usuario, ¿qué es lo que sientes? Güey, yo lo que necesito es hablar con una persona. ¿No les pasa que cuando marcan al banco, ¿no? En el teléfono, ¿no? Te salen 1000 opciones, ¿no? Para quejarte, quieres no sé qué. Hace poquito me hicieron un cargo no reconocido en una tarjeta. Y para yo poder levantar mi queja, ¿no? Y mi seguimiento, que se resolvió muy bien, tuve que pasar como unos 15 minutos de, ¿estás seguro que quiere levantar una queja? Marque 1, ¿no? Te pasan. Es una queja chica, usted está bien imputado, marque 2, ya nos quiere dejar, marque 3. O sea, hay una serie de protocolos que cuando tú ya llegas a hablar con la persona, se vuelve muy frustrante. Entonces, creo que parte de tener un servicio de responding es evitar esa frustración del usuario, porque cuando el usuario levanta la mano es o porque tiene una duda muy importante para él, no necesariamente es importante en general, pero para el usuario sí lo es, ¿no? O una queja que lo tiene a él invirtiendo tiempo para escribir. Entonces llegamos con un usuario que ya está molesto, o que está indignado, o que se siente decepcionado. O sea, la connotación de un usuario que se queja no es positiva, ¿no? ¿Tú cómo lo has llegado a abordar, Gordo? Yo lo he abordado desde diferentes perspectivas. La primera perspectiva que he hecho es entender lo que necesitan. Creo que lo primero de atención al cliente que debemos entender precisamente es ¿qué haría yo, no? Al menos es lo que, o sea, yo me pongo en el lugar de las personas, porque también, como mencionaban, es importante saber a qué se dedica la marca, qué hay detrás de la marca y demás. ¿Qué haría yo en caso de que, por ejemplo, eh, con la marca N, que me vendieron un boleto y no me lo respetaron o no pude ir o no sé qué? Si tú le contestas con una interrogante o con cosas de ese estilo, o sea, si estás aplicando cientos de miles de filtros, que a veces es necesario, puede generar, si no había una crisis, sí puede generar una crisis. Entonces, siempre es importante irte de puntitas, ¿no? Hacia ese sentido. Siempre es importante saber el contexto con el cual sucedió. Si te dicen, oye, tengo mi boleto, pero no lo ocupé, quiero que me devuelvan el dinero. O simplemente dice, quieren que me devuelvan el dinero, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Indagar al respecto y darle o intentar siempre darle la respuesta final lo antes posible. Porque mientras más apertures el canal de comunicación, más posibilidades existen de que la comunicación se vaya hacia otro sitio y entonces puede haber una crisis. Es un diagrama de flujo, no tiene que ser de libro como mencionaban, pero si nos dicen, ya compré mi boleto, sí, entonces, ¿lo utilizaste? No, ahí viene otro espacio, ¿no? Insisto, es importante analizar el contexto. Sin embargo, también es importante saber cuáles son las posibilidades de algo. Algo muy importante que nos ha mencionado un cliente es hay que tener cuidado en dar expectativas de lo que puede suceder. Eso también es importante. Sí, y antes de continuar al siguiente punto, nada más quiero comentar que este podcast ha sido patrocinado por la fiesta de fin de cursos de la escuela donde está Rodrigo, porque se oyen los cohetes, la banda, se oye Vicente Fernández cantando al final, la gaviota. La Feria de San Marcos, casi. La Feria de San Marcos, etcétera. Sí, me parece que ahí está también en un punto clave, Gordo. O sea, los procesos por supuesto que sirven.
pero los procesos nada más son una base para poder adaptar un plan de responding y de atención, ¿sí? Y la parte de generar expectativa también es muy importante, pero para no generar expectativa nosotros tenemos que tener como agencia la información precisa de lo que podemos y no podemos comunicar al usuario. Porque ¿qué es lo que luego sucede? Que a nosotros como agencias nos dan la solución o nos dan todo el camino, lo comunicamos y para eso a eso le causa un conflicto al cliente. Exacto. Yo detecto con lo que comenta Rodrigo que hay dos aptitudes que debes tener cuando estás enfocado a servicio al cliente, ¿no? La primera es resiliencia. Ojo, no confundir resiliencia con vocación de tapete, ¿no? Son dos cosas completamente distintas, una es saludable y la otra no lo es, ¿no? En la que tienes que pues saber a qué le vas a tirar, ¿no? A que vas a encontrarte con gente que puede o no estar frustrada, con gente a la que le puedes o no alegrar su día, y eso al final pues también te cobra una factura en un estado anímico y en un estado emocional e incluso en un estado físico. Es aptitud número 1, resiliencia. Aptitud número 2, debes saber, como dicen ahora la chaviza, debes saber leer el cuarto, ¿no? Que en digital pues sería saber leer entre líneas, ¿no? Para poder detectar de una forma mucho más asertiva cuál es la necesidad del cliente, ¿no? Y lo podemos ver en casos de, no sé, supongamos que no me llegó un paquete, ¿no? No me llegó un paquete y me pongo en contacto con el equipo de soporte y atención al cliente para poder darle seguimiento. Si leemos entre líneas, a lo mejor podemos darnos cuenta de que la bronca no es que no haya llegado el paquete, sino la bronca es todo lo que detona en cascada. No me llegó el paquete y estoy bien encabronado porque era el regalo de mi mamá. No, y que puede ser desde la falta de información de la ruta, que no recibió una guía de seguimiento, que le dan un teléfono de contacto para darle seguimiento a su paquete y no le contestan. Entonces, sí hay que considerar que el usuario cuando alza la voz es porque necesita una atención, lo cual me lleva al punto que luego también se puede llegar a barrer, que son los no quiero decir los horarios, pero sí la rapidez con la que uno contesta, ¿no? Y el establecimiento de horarios, porque está bien que el usuario nos va a escribir a las 3 de la mañana si a las 3 de la mañana se le rompió su cosa, ¿no? Pero tener bien preparados nuestros autoresponders, ¿no? Para que no se sienta frustrado y que sepa que a primera hora de tal día se le va a atender de la mejor forma. Entonces, para recapitular la parte tercerizada es tener información, no generar expectativas, tener el tono y manera bien planteado y tener el proceso de responding completo en conjunto con nuestro cliente interno. ¿Algo más que les gustaría agregar a esa parte de tercerización? Sí, a mí sí me gustaría señalar un punto importante de lo que señalaba Ro al respecto a las crisis. Una de las cosas que debemos considerar es que te puede suceder. O sea, te puede suceder porque aquí no hay no, a mí nunca me va a pasar, soy una marca muy noble, soy Disney, no pasa absolutamente nada, soy la marca más feliz del planeta. O sea, sí, tu marca está y has trabajado muchísimos años porque eso suceda. Pero alguien llegó muy de malas, alguien se nos tuvo una experiencia que para él no fue buena, lo que señalaba Jorge, y la solución que se le dio, la respuesta, el tiempo que fue rapidísimo en 1 minuto y medio, él quería que fueran 10 segundos, pero bueno, o sea, puede detonarse algo, ¿no? Entonces, dentro de los procesos que sean las que tenemos que ubicar, pues efectivamente y definitivamente es uno de, sería yo creo que todo lo de crisis, ¿no? Que hoy en día está, pues en todas las, yo creo que todas las marcas deben de tenerlo y lo deben de trabajar, ¿no? Porque estamos tan metidos en lo digital que por cualquier lado te van a llegar, por Google, por las reseñas de Google, por Facebook, por todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, nada más quiero yo antes de cerrar esa parte, sí decir que no, tampoco debemos de asumir, y es algo que le decimos a los clientes, porque dicen, no, nunca me ha pasado. Bueno, todavía por la audiencia a la que tienes, ¿no? Pero cuando empiezas a crecer y te empiezas a conocer más gente, probablemente pueda detonarse un conato de crisis, lo que decía Ro, ¿no? Eso es también súper importante. Y justo eso, o sea, digo, precisamente por eso los invitados a este podcast son tú y Rodrigo y tú, porque están más que curtidos en la parte de atención a clientes, ¿no?
cuando haces una planeación de, ok, necesito un área de atención al cliente, si empiezas a hacer la planeación, pues sí tienes que hacer escenarios que evalúen todas las variables que puede tener, o si bien no todas las variables, por lo menos el grueso de, porque pues, al final es prácticamente imposible en una planeación estratégica definir cuáles son todas las variables y cuáles son todas las crisis potenciales y cuáles, eso lo vas viendo ahora sí que en el camino y la tienes que tocar de oído, ¿no? Pero si tú tienes toda la información y tienes un proceso de capacitación adecuada a tu equipo, y esto aplica tanto para tercerizado como para cliente final, ¿no? Si tienes un proceso de capacitación adecuado, toda la curva de aprendizaje que a lo mejor puede ser súper empinada, se va a hacer mucho más llevadera, ¿no? Y puedes tener siempre un estándar de calidad mínimo, un KPI de, ok, mis encuestas de satisfacción determinan que sí estoy cumpliendo mi proceso de atención a clientes, ¿no? Y eso es algo que quiero aterrizar, sobre todo contigo, Negro, porque tú eres el que está más versado en ese tema. Atención a clientes tiene que ser algo mesurable, ¿no? ¿Cuáles podrías determinar que son los KPIs adecuados para esta parte del proceso? Es que son varios, ¿no? Y aquí quiero hacer una anotación de lo que estás diciendo antes de señalar en listar estos KPIs. O sea, si cuando contratas los servicios de una agencia que sabes que va a hablar por tu marca y hablaste de una curva de aprendizaje también, esto es importante de señalar porque yo como agencia no me puedo transformar en tu marca al primer día, ¿no? O sea, porque yo sé que tú tienes unos procesos en papel que están buenísimos y debes de hacer lo que dices y decir lo que haces, ¿no? Pero donde no estés cumpliendo tus procesos, o sea, cuando mostremos la realidad, híjole, pasamos una curva de aprendizaje que nos podemos tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de la complejidad de la comunidad, del cliente exterior, ¿no? De varias cosas. ¿Qué KPI se pudiera, bueno, yo te podría poner, por ejemplo, el número de quejas, o sea, tienes que llevar, como es totalmente subjetivo, tienes que llevarlo a ver el número de quejas, pero para tener quejas debe tener comunicación con tu gente, entonces a ver cuántas llamadas queremos recibir, con cuántos clientes queremos contactarnos, no sé si pudiéramos aplicar inclusive a lo mejor un NPS, o sea, decir, a ver, en encuestas de nivel de satisfacción, con cuántas encuestas voy a salir, a cuánta gente voy a contactar, o sea, porque debes de estar dispuesto a medirte en cuanto a atención al cliente. ¿Para qué? Pues para poderlo mejorar, ¿no? Entonces, y yo creo que KPIs se ponen por caso. No se puede hablar sí, de claro. KPIs generales. No, porque no es lo mismo la comunicación B2B que la comunicación B2C, que la comunicación sobre un producto, que la comunicación sobre un servicio, que es la comunicación sobre un servicio interno. O sea, como son diferentes vertientes, el tipo de comunidades que atendemos, los KPIs cambian, ¿no? Ahora, trasladándolo a la comunicación con cliente interno, ¿dónde creen que la atención al cliente se puede romper? Desde mi punto de vista es cuando no se establecen procesos de trabajo. ¿Ustedes qué piensan? Sí, una de las cosas que dices es como la relación, o sea, yo te amo, tenemos que tener comunicación, pero si la primera vez que yo te pregunto qué tienes y tú me dices no lo sé, tú sabrás, güey, estamos jodidos. Exacto. Porque de entrada no lo voy a saber, no lo vas a ver. Y lo he dicho desde el primer podcast que se me invitó, güey, nuestra bola de cristal se jodió, no hay refacciones, o sea, se le acabó el saldo, no le podemos recargar, o sea, no tengo una bola de cristal para que yo saber qué es lo que... Podemos establecer procesos, qué chido, podemos establecer las vías de comunicación, por correo, por WhatsApp, por Telegram, por telequinesis, por lo que tú quieras, pero no voy a adivinar lo que tú quieres si no me lo dices. De entrada, si estamos hablando de que somos empresas, o sea, porque es una relación comercial, debo entender que no debe haber pie a lo subjetivo, ni al espero no te moleste. No, a ver, venimos a jalar, venimos a trabajar. Entonces, yo necesito que me des todas las herramientas y todo el conocimiento. No me escondas nada, porque en algún momento me voy a dar cuenta de que algo está mal, ¿no? Entonces, no asuman, no vamos a adivinar. Como agencias no adivinamos, ¿no? Y ustedes como clientes tampoco, adivinan, qué podemos hacer, cuáles son nuestras capacidades o no. Muy bien, entonces, esa parte es como una relación. Eso, o sea, te quiero, yo también te quiero. Bueno, te lo demuestro haciéndote cartitas, te lo demuestro llevándote a cenar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tener esa comunicación y decir las reglas. Pero es una relación bidireccional. De dos. Aquí sí, claro. la diferencia entre la atención al cliente de tercerizados, es decir, de la comunidad, a la atención al cliente con un cliente interno o con el cliente que te paga, pues, o sea, con la cuenta,
es que ahí la responsabilidad es compartida. Sí, claro. Una agencia no puede ser responsable de todo lo que suceda en la comunidad. No quiero decir con eso que las agencias no tienen responsabilidad, porque por supuesto las agencias se pueden equivocar, pueden dar información mal, pueden publicar en el canal correcto, acabo de ver un caso de ahora que se estrenó la película de los Minions, que se imprimieron unos de punto de venta, ¿cómo se llaman? Unos los impresos del punto de venta, productor. ¿Cómo ¿Unos se pop? llaman? Ajá, los POPs. Gracias. ¿No? Y decía, fue en Estados Unidos, ¿no? Y estaban los Minions muy felices aquí. Poner el call to action aquí. Y así se fueron al target, me parece, ¿no? Entonces, claro que las agencias pueden llegar a cometer errores. Todos podemos cometer errores porque somos humanos. Pero si el cliente no está dispuesto a compartir una visión con su agencia o con su equipo de trabajo externo, nunca le van a dar al clavo. ¿Por qué? Porque la agencia puede sacar sus mejores prácticas en todo momento, pero sus mejores prácticas probablemente no sean las mejores prácticas para ese cliente. Claro, o el exceso de proactividad, ¿no? Que de repente dices, ay, veo que tu línea ha sido muy aburrida, le voy a poner de mi cuchara, ¿no? O sea, hablando de errores que cometen agencias. Además de los errores que el community escribe en el perfil del cliente pensando que es el suyo, eso también llega a suceder. Aquí no, amigos, aquí no sucede en WRU. Rodrigo es muy cuidadoso en esa parte, toda su gente es muy cuidadosa en esa parte, pero no, esa parte de exceso de proactividad, ¿no? De lo que decimos, la comunicación, que de repente dices, le voy a poner de mi cuchara, ¿no? De mi cosecha le voy a meter para darle saborcito a esto. Y eso a veces tampoco está chido, chido, y me parece ¿no? que está bien definirlo como una relación personal. Sí. No vamos a hablar de una relación amorosa, pero es una relación personal. Una relación de dos partes. Una que es el cliente, otro que es la agencia. El cliente debe de confiar en las recomendaciones de la agencia. Si la agencia la va a estar cuestionando, entonces no es la agencia para él. Si la agencia no cumple con sus expectativas, bueno, entonces no es la agencia para él. Si la agencia no le lee la mente, que ese es un gran problema de cliente, que a falta de procesos o a falta de bajada de información, entra el gustómetro. La parte subjetiva, ¿no? La parte subjetiva de no me gusta, el famoso... El gustómetro famoso. Gustómetro, exactamente, el famoso gustómetro. Y y tuvimos un cliente hace... Un año. Creo que ya fue 2 años, para el cual trabajamos como 40 propuestas gráficas, y cuando nos daban la retroalimentación era no me gusta. No me gusta no es una retroalimentación para una agencia, porque nosotros como agencia no podemos ser responsables de tu gusto. Si las instrucciones tienen que ser, necesito artes más brillosos, menos saturados, con imagen real, con animación, con menos texto, con más texto, con esta tipografía, con esta colorimetría, porque gustos no sabemos resolver. Exacto. Y yo recuerdo el caso clarísimo de Rojito, ¿no? Con un cliente que nos dijo, denme una propuesta gráfica nueva e innovadora, porque somos líderes con humildad, ¿no? Y Rojo hizo su propuesta bien padre y de repente la presentamos al cliente y dijo, no me gusta, tiene mucho color, es que nuestros colores son distintos y todo. Ok, entonces quieres una propuesta innovadora, pero también quieres tener límites. Pues nos hubieras dicho eso desde el inicio, ¿no? Y la forma más fácil es pedir una referencia. Exacto. Y me acuerdo mucho cómo Rojito hacía todos sus corajes y demás, porque así como lo llegan a ver, cuando lo llegan a ver, querida audiencia, es bien jetoncillo el señor, ¿no? ¿Cuál fue la solución? A ver, vamos a sentarnos tu cliente y demás, y vamos a trabajar en conjunto esto para que salga como a ti te gusta o como a ti te funciona, más que como a ti te gusta, es como a ti te funciona, ¿no?
Y salió muy bien, de tal suerte que al final la relación con el cliente terminó, pero seguimos teniendo una relación personal con el cliente. Y en no pocas ocasiones nos ha dicho, ay, cómo los extraño, cómo extraño a Rojito, me lo saludas por favor. ¿No? Es eso, justamente es eso. Y justo aquí es donde, pues empezamos justo con la tercerización, o sea, platicar de la marca hacia afuera, comunicarnos con quienes observan la marca. Y en este caso estamos hablando de qué sucede cuando tenemos que comunicarnos con nuestro cliente, como agencia cliente, como mencionaba Tris, ¿no? El B2B. Entonces, es muy importante mencionar que tal cual lo podemos realizar con un externo, o sea, con quien observa la marca, podemos hacerlo con un cliente. Tenemos que indagar, tenemos que conocer, tenemos que saber del contexto y tenemos que seguir en un proceso específico para evitar una crisis, porque sí, entre agencia y cliente también puede existir una crisis. Al final es muy importante recordar que somos seres humanos y que todos somos constantes y cambiantes y todo sucede. Así como podemos ser muy constantes, podemos ser muy cambiantes o muy fluctuantes y o podemos caer en esa volubilidad de emociones también, ¿no? Probablemente hoy porque sí me gustó y porque está soleado y porque todo puede suceder alrededor de la atención al cliente, pero siempre es importante respaldarnos por un buen proceso de atención y por la comprensión de lo que puede ocurrir en la marca. Desde que adoptamos la marca, tenemos que saber qué es lo que puede suceder y prepararnos, como hemos mencionado, a un futuro de lo que sí y de lo que no puede pasar. Claro. Correcto. Y aquí Adelante. algo bien importante, lo que dijo Rosa, la marca, yo creo que cuando un cliente busca una agencia y la agencia está platicando con el cliente, pues yo creo que nos reservamos el derecho de admisión también a veces, ¿no? O sea, debe de haber marcas con las que no puedas hablar porque no quieras hablar, ¿no? Es como si llegara el partido nazi a querer contratar a la agencia y aunque nos pagara con tesoros de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues difícilmente le entraremos para cómo saber hablar, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que también seleccionar esa parte, ¿no? Como y a veces aceptamos el trabajo que sea y el destajo que sea. Y parte de los procesos que dijo Ro, hay que establecer procesos de, a ver, no es destajo, te hago piezas así y los requerimientos son así, la retroalimentación me la das así y esto no lo va a hacer, estos comentarios no lo va a hacer, ¿no? También siento que es súper importante. Estoy completamente de acuerdo. O sea, al final, eh, creo que todo se reduce siempre a la comunicación, a la adaptabilidad, porque sí podrás tener tu manual de procesos bien chulo y tu manual de machetes bien precioso, 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 pero, pero, no te va a salir bien porque cada caso es individual, cada persona tiene su forma de ver las cosas, ¿no? Y el gusto es 100% subjetivo, ¿no? Lo que a ti te puede parecer estético, a mí me puede parecer horrendo, ¿no? Horrible, horroroso, ¿no? Y si no hay esa comunicación no podemos llegar a este punto medio. Es literal como dicen, a lo mejor hace rato dijeron no relación de pareja, pero yo sí lo veo un poquito así de, como que si te antoja comer amor. Ay, no sé. Y ahí ya valió. Ahí ya Mira, yo no valió. lo compararía con una relación de pareja porque allí muchas cosas se deben a las emociones. Y creo que una relación profesional, si bien no podemos ser unas piedras frías, o sea, si se involucran emociones, no dependen de las emociones. Lo que debe de haber es una buena química de trabajo, una empatía, unas ganas de hacerlo en equipo, porque sí nos hemos topado en la historia, no nada más de la agencia, yo creo que como profesionales, con la gente que a pesar de que te está pagando por un servicio, se empeña en ver tus propuestas como si tú fueras el enemigo. O sea, no en una sola ocasión, en muchas ocasiones le digo, a ver, eso te lo propongo no porque te odio, o sea, te lo propongo porque yo estoy viendo que esto es la mejor solución desde mi cancha, ¿no? Y eso me pasó muchísimo siendo cliente. Como yo siempre me desarrollé en digital, muchas veces, 2 o 3 veces me cuestionaron mis jefes. A ver, ¿tú trabajas para la empresa o trabajas para la agencia? Entonces,
yo defendía muchísimo a mis agencias, muchísimo, ¿no? Y les decía, lo que pasa es que la agencia es mi equipo de trabajo, que no me quieres contratar interno. Entonces, si eso es con lo que yo tengo que trabajar, tengo que hacer una simbiosis con mi equipo, sea agencia o sea equipo interno, para llegar a los objetivos que tú me estás poniendo. Entonces, no es que defienda a la agencia no está jugando en contra tuya, ¿no? La agencia se está sumando, pero se suma de acuerdo también en lo que tu cliente le estás dando. Yo fui siempre un cliente muy involucrado, pero hay clientes que no lo son. Hay clientes que no lo son y que el simple y llanamente hecho de contratarte asumen que tú eres el esclavo. Y eso sí, no. Tienen que ser relaciones bidireccionales, tienen que ser relaciones equilibradas. En el momento que existen esos vicios tóxicos por parte de una agencia o de un cliente, la relación se va a dañar y la relación se debe de cortar, ¿no? Pero ¿qué les parece si hablamos de las buenas prácticas en un siguiente capítulo? Y mientras nos vamos despidiendo, aquí mi productor me va a poner una linda cortinilla en mi cara, que cada día soy más transparente como Gasparín, donde podrán ver nuestros diferentes puntos de contacto de redes sociales. Pero recuerden que si nos quieren mandar algún comentario, nos pueden escribir a contacto@wru.com.mx, o si quieren ver los servicios que pueden contratar con WRU, pueden entrar a nuestro sitio web www.wru.com.mx. Nos vemos el siguiente hashtag Martes Marketoso. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y pórtense bien, sean gentiles, sean bidireccionales. Y estamos en contacto. Bye. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.